Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a cada hermano, Dios bendiga a cada hermano esta noche, gloria al nombre del Señor. Nos alegramos de estar en el lugar de adoración y poder, hoy jueves 17 de noviembre del 2022, poder compartir la lección bíblica. En esta ocasión vamos a compartir la lección número 25, que lleva como título La motivación versus la predicación. La base bíblica se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3. ¿Amén? Así que oramos, le damos gracias al Señor para que nos permita que esta lección sea de bendición para cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre. Agradecemos la oportunidad de poder estar en el lugar de adoración, junto a la iglesia que nos sigue a través de las redes sociales, poder adorar y bendecir tu nombre. Vamos en esta ocasión a compartir esta lección. Esperamos que esta lección sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Así lo creímos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la lección número 25. La lección número 25 tiene como base bíblica afirmación fundamental la siguiente aseveración. Dice: las palabras de motivación entretienen y agradan, pero la predicación bíblica transforma. El versículo para meditar dice de la siguiente manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Amén? Los objetivos para esta lección, entre ellos está definir los conceptos de motivación y predicación, enumerar lo que debe hacer un predicador antes de predicar y explicar la importancia que tiene para la iglesia de estos tiempos la predicación bíblica. La lección tiene como título motivación versus predicación y nos ubica en el escenario de Jonás, el escenario que vivió Jonás. Gloria al nombre del Señor. Dice que Jonás, gloria al nombre del Señor, al igual que la iglesia presente, tiene la encomienda de predicar la palabra del Señor dentro del énfasis de una sociedad que se encuentra sumida en distintas situaciones que requieren, cada una de ellas, recibir palabra del Señor. Oiga, y vemos que no solamente en esta ocasión que utiliza el ejemplo de Jonás, hablemos no solamente del predicador, sino de las personas que comparten, amén, la palabra del Señor en distintos escenarios, las personas que ministran, amén, los dones y talentos dentro del cuerpo de Cristo. Las personas redimidas por la sangre de Cristo, que han recibido la encomienda de parte del Señor, que le dijo a la iglesia: id por todo el mundo y predicar el mensaje del reino a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios, amén, la Biblia, es lo que utiliza la iglesia
Amén. El querigma, la palabra de Dios, es el fundamento de la iglesia para impartir palabras de fe y esperanza. No podemos negar que dentro de diversas comunidades de fe, a través incluso de plataformas digitales y redes sociales, se levantan ministerios, diversos ministerios, que llevan posiblemente nombre de ministerios basados en el Evangelio, pero su palabra, la predicación, no está centrada en un mensaje bíblico, sino que está dirigida a mantener un grupo de audiencia a gusto, mantener una audiencia que le respalde, mantener una audiencia que lo promueva y lo recomiende. Gloria al nombre del Señor. Vemos que el mismo ejemplo de Jesucristo, cuando compartía la palabra con sus discípulos, cuando compartía la palabra en los distintos escenarios que Jesucristo estuvo, amén, ministrando, Jesucristo siempre dejó presente que Él no venía por su propia cuenta, sino para hacer la voluntad del Padre y para decir, amén, lo que el Padre le había encomendado. La labor de la iglesia es dar a conocer la palabra del Señor. Oiga, el pastor, el evangelista, el misionero, el que ministra la música, la adoración, cualquier talento, todo lo que hace es para exaltar el nombre de Jesucristo y para proclamar, amén, el reino de Dios, amén, en esta tierra. Cuando la iglesia desarrolla un programa que está dirigido a exaltar la personalidad o a exaltar los talentos de la persona por encima de la persona de Jesucristo, pues vemos que algo no anda bien. Hoy podemos decir que, usando como ejemplo la palabra que tenemos del libro de Jonás y distintos escenarios, el mandato de Dios para Jonás fue bien claro. La palabra que tenía que proclamar Jonás era clara, entendible para él. Oiga, hay una realidad. Hay muchas personas que quieren ser los designados para llevar un mensaje de parte del Señor. Hay muchos que quieren incursionar como portavoces de la palabra del Señor, pero Dios no los ha llamado. Vemos que Dios llama a aquellos que Él va a usar como mensajeros, como proclamadores de su palabra. Hoy en día cada creyente, cada hombre y mujer redimido por la sangre de Cristo, se convierte en un proclamador, en un mensajero de la palabra del Señor. Y esa función es para la iglesia. Y la iglesia debe aprovechar el beneficio que nos da el Señor a nosotros. No se lo dio a los ángeles, no se lo dio a ninguna otra parte de la creación. Se la encomendó a la iglesia para proclamar el mensaje, y nosotros tenemos que dar el mensaje según lo hemos recibido. Jonás, ¿qué hizo? Dios necesitaba de un mensajero. Oiga, iglesia, Dios le necesita a usted para llevar un mensaje. Dios conoce sus debilidades. Dios conoce los desafíos que como persona usted está enfrentando. Dios conoce también sus limitaciones. Pero Dios necesita de hombres y mujeres para llevar el mensaje de fe y esperanza a toda la humanidad. El caso de Jonás no está lejos
de distintos ejemplos que nos dice la palabra del Señor. Moisés fue un hombre escogido por Dios, y a pesar que Moisés se veía con limitaciones, Dios le dijo: tú eres la persona, yo soy el que te he escogido, y las personas a las cuales te voy a enviar, a los hijos de Israel, tú le vas a decir que yo soy, te envió. A llevar un mensaje sencillo. El mensaje de Moisés para Faraón era: necesito que dejes ir a mi pueblo, que salga de aquí de este lugar, porque todo el pueblo tiene que salir a adorar a su Dios. El mensaje de Jonás para Nínive: oiga, Dios necesita que su palabra corra. Amén. Y no solamente porque la podemos distribuir, sino que la podamos compartir, que la podamos, amén, llevar a otros tal y como Dios la ha depositado, amén, a su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Jonás rehuyó a la responsabilidad en un momento dado, al llamado, pero finalmente cuando Dios escoge, amén, es como el mismo Pablo decía, que le había sido impuesta una necesidad, y Pablo decía: ay de mí si no predicase el Evangelio. Hay de aquellos que Dios ha llamado y rehúsen a no hacer la voluntad del Señor. Jonás pasó por la experiencia, después reflexionó y llevó el mensaje tal y como Dios se lo dio. Mire, hermano, la experiencia de Jonás debe servir de experiencia a la iglesia. Nosotros, hermanos, como iglesia trazamos planes, metas, objetivos, hacemos programas, pero no hay nada más eficaz que la palabra del Señor para transformar y para redarguir. A veces nosotros como predicadores nos echamos unas cargas sobre los hombros, cuando el Señor lo único que nos ha mandado a hacer es a predicar, no a convertir a la gente, a compartir la palabra tal como la tenemos. Hay predicadores que para llevar el mensaje dan mucha vuelta, pero llegan al propósito que Dios ha establecido. Hay otros predicadores que van directo al grano, y lo que uno dice con 100 palabras, ellos lo dicen con 5. Oiga, sin embargo, vemos que Jonás fue muy directo con la palabra que Dios le dio. El mensaje era: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Yo no sé si las personas se acercaron a Jonás y le preguntaron: ¿cómo que Nínive va a ser destruida? ¿Qué Dios va a hacer? ¿Qué Dios puede hacer para destruirnos? No sé si Jonás testificó acerca, amén, de la grandeza del Dios Todopoderoso, de sus obras portentosas, de hasta dónde podía llegar Dios para emitir juicio. Esa palabra llegó al pueblo y no necesitó Jonás en tener una credencial de un concilio que lo respaldara. Jonás no necesitó de tener a su lado un séquito que le acompañase. Jonás no necesitó, amén, demostrar sus credenciales ni de tener un título, un rango, para poder llamar la atención de aquel pueblo. Hoy usted va a ver de muchas personas que se presentan no solamente como pastores, predicadores, misioneros. Ellos tienen sus títulos espirituales y sus títulos en el ministerio, amén, y se llaman de diversas maneras, amén, y tienen ministerios y le colocan una descripción a su ministerio que pueda llamar la atención.
ministerio evangelístico mundial, dicen todo lo que han hecho, dicen las vidas que han alcanzado, tienen un perfil, amén. Pero Jonás no fue con nada de esto. Jonás fue únicamente con la palabra del Señor. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de escuchar predicaciones, escuchar ministraciones o cánticos, ¿verdad? Porque no solamente estamos hablando de la palabra, estamos hablando de aquellas personas que ministran en la iglesia a través de la música también. Oiga, personas que con cánticos hacen que las vidas sean redarguidas, porque esos cánticos van dirigidos para exaltar la figura de Jesucristo, para honrar el nombre del Señor, para la gloria y honra del Señor. Hoy nos podemos sorprender y a veces damos por aceptable tantas estrategias que se usan en los lugares de adoración para llamar la atención de la audiencia. El pastor o el predicador o el conferenciante viene con un tipo de peinado, con un tipo de vestimenta, con un tipo de ajuar, o llega con alguna música o alguna fanfarria porque quiere llamar la atención. Por eso esta lección dice motivación versus predicación. Hay muchos lugares de adoración que realmente son lugares y plataformas donde acuden personas que son excelentes conferenciantes, excelentes motivadores. Pero Dios está buscando adoradores, Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que transforma. Hay muchas herramientas, hay muchas opciones para el mundo poder entretenerse y motivarse. La iglesia no debe ser un lugar donde acudan las personas para entretenerse o para escuchar la buena dicción o el tono de voz del predicador o para poder ver las participaciones especiales que van a haber al frente de diversas manifestaciones de arte como sea. Amén por los programas. Aquí la lección está enfatizando que todo lo que nosotros hagamos sea para exaltar el nombre del Señor y reconocer, hermano, que lo más importante en el servicio de adoración es la palabra. Es lamentable, hermano, que nosotros muchas veces como iglesia formulemos programas, llamemos y convoquemos al pueblo a un culto de adoración a Dios, y de las 2 horas, qué poquito tiempo dedicamos a la palabra del Señor. Entonces, muchas veces nosotros, porque le hemos dado más énfasis a otras actividades, relegamos el espacio de la palabra del Señor y ya no tenemos tolerancia a recibir palabra porque, como dice la Biblia, nos hemos acostumbrado al alimento blandito, a la leche espiritual, cuando ya es tiempo que podamos consumir alimento sólido. La palabra, hermano, la palabra del Señor es la que transforma las vidas. Esta lección nos habla Jonás. Dice, Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Que mucho sudan los pastores, que mucho sudan los ministros cuando algún miembro de la congregación tiene en su mano el micrófono y usted no sabe si va a impartir una palabra de Dios
o va a hablar de cualquier otra cosa que no va a edificar a nadie ni nada, ni va a exaltar el nombre de Jesucristo. Oiga, hablando muchas veces cosas que Dios no le ha dicho que diga, pero dicen, voy a decir algo con el permiso del pastor, pero ni el pastor le ha dado permiso, ni Dios le ha dicho que hable. Oiga, y aquí Jonás recibió bien claro el mensaje. Dios le dijo, tú vas a hablar lo que yo te diga. La iglesia, el pueblo de Dios ya sabe lo que tiene que decir. Por eso la iglesia de Jesucristo es la misma en todo lugar, porque tenemos el mismo fundamento, la misma palabra. Oiga, podemos predicar el Evangelio de Jesucristo aquí en Puerto Rico. Ese mismo Evangelio y esa misma palabra tiene la misma eficacia, amén, en América del Sur, en América Central, en Europa, en Asia, donde quiera tiene la misma, amén, validez, porque la palabra, hermano, es lo que hace la diferencia. La palabra del Señor. A Jonás le dijeron, tú vas a decir lo que yo te diga. Mire, hermano, la predicación no puede basarse en mi opinión personal, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, o en lo que busqué y alguien dijo y publicó a través de las redes sociales. El predicador de la palabra se prepara espiritualmente con el Dios de la palabra para impartir un mensaje de parte del verbo de Dios a aquellas vidas que necesitan ser saciadas por el agua de vida que fluye a través, amén, de la Biblia. Jesucristo, compartiendo con la mujer samaritana, en un momento dado, Jesucristo le dijo, si tú supieras quién habla contigo y si bebieras del agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. El agua que yo te daré va a ser un río de vida en ti. Y hay personas que escuchan palabras, pero no una palabra que les redarguya, sino una palabra que les entretiene, no una palabra que los enfrenta con su realidad ante su estilo de vida y lo que enseña la palabra del Señor. No es una palabra que los enfrenta hacia su vida apartada de Dios, no es una palabra que le extienda una condición y la solución, sino que es una palabra que le dice, sigue por ahí, que por ahí va bien, y duérmete nene, duérmete ya, que todo está bien y mañana será otro día y aquí te vamos a recibir. Jesucristo, hablando con sus discípulos en un momento dado, los discípulos le dijeron, Señor, tu palabra es dura. Jesucristo fue claro con ellos y le dijo, bueno, si ustedes no quieren resistir la palabra y si se quieren irse, se pueden ir. Oiga, la iglesia del Señor es para hombres y mujeres que voluntariamente quieren someterse en obediencia a la palabra del Señor. Vienen libre y voluntariamente. Nosotros no podemos detener a nadie en el lugar de adoración. El pastor de la iglesia no puede detener a nadie de que venga o no venga a la iglesia. La Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia predicaba la palabra, predicaba el testimonio de Jesucristo, tenían todas las cosas en común y el Señor mismo añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Aquellas personas en el libro de los Hechos, la iglesia del libro de los Hechos, predicaban no por las redes sociales, oiga, predicaban no porque habían tenido la oportunidad de estudiar teología, sino porque habían tenido un encuentro con Jesucristo y su encuentro con Jesucristo les movía a compartir esa palabra. Hoy nosotros tenemos a nuestra disposición muchos recursos, estudios teológicos, Biblias en distintas versiones,
podemos llegar a multitudes a través de las redes sociales, y todas esas oportunidades que Dios nos da, tenemos que usarla para la predicación, no para el entretenimiento. Si las personas entienden que en el lugar de adoración donde están se entretienen muy bien, amén, pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde, pero procure usted recibir palabra del Señor, porque la palabra es la que sostiene al creyente. Esta lección nos dice, hermano, que cuando hay una predicación genuina, verdadera, la predicación produce resultados. Cuando hay una predicación cristocéntrica y basada en la palabra del Señor, las personas no pueden decir, eso fue que alguien le dijo al pastor, eso fue que vio mi perfil o lo que publiqué en las redes sociales y por eso está hablando de este tema. No, es que la palabra, amén, llega al corazón del hombre, y la palabra es la que redarguye. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Una persona que está dispuesta a oír la palabra, que llega a un lugar de adoración, y en lugar de encontrarse con una predicación de la Biblia, se encuentran que en ese punto ni se abrió la Biblia, ni se leyó la palabra, y la persona que tenía la parte empezó a hablar de tantas cosas, pero ni habló de salvación, no habló de pecado, no habló de esperanza, no habló de fe, no habló de regeneración, no presentó un plan de salvación. Pues esa persona dice, pues, yo no sé si entré a un centro comercial, no sé si entré a una oficina, pero esto no parece lo que yo esperaba. Amén. Y sigan buscando. Esa sed que tiene el hombre de la palabra del Señor no es saciada con una buena conferencia, no es saciada con una buena experiencia de entretenimiento, ¿sí? No es suplida por las muletillas que usan los predicadores, los pastores. ¿Cuántos dicen amén y pónganse en pie? ¿Quién vive Cristo a su nombre, gloria? ¿Sí? Y dile que está a tu lado, y dile esto, y tantas cosas que usamos para entretener, para mantener despiertos a las personas, pero nada como la palabra del Señor. Quiera el Señor que nosotros como iglesia siempre mantengamos la visión, que la experiencia de conversión de cada uno de nosotros fue por una intervención de la palabra y del Espíritu Santo en nuestras vidas. No fue por una palabra de motivación. Oiga, fue por una palabra que vino sazonada con el Espíritu Santo. Fue una palabra que vino a llegar en el momento determinado para suplir una necesidad particular. Dios quiere usar las personas. La Biblia habla que Dios en un momento dado usó a una mula para llevarle un mensaje, ¿sí?, a un hombre que se supone que llevase la palabra, pero estaba torcido. Hoy Dios quiere seguir usando a las personas, pero necesita que nosotros, los que hemos sido encomendados, la iglesia, porque la responsabilidad de predicar la palabra no solamente del pastor, de los líderes de la iglesia, la responsabilidad de compartir de la palabra es de todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Oiga, y no debemos nosotros echar a un lado esa responsabilidad. Tengamos muy en alto que si hay una práctica que es bien vista
ante los ojos de Dios, si hay algo que realmente tiene valor y trascendencia sobre esta tierra, es la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio, hermano, le brinda a la persona la opción de escoger vida o rechazarla. Es la opción, hermano, de uno poder llevar un mensaje de fe, esperanza, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración, amén, para aquellos que necesitan, amén, escuchar esa palabra, amén. No perdamos la buena oportunidad que nos brinda la palabra del Señor. No perdamos la buena oportunidad que Dios nos ha dado como iglesia de expandir el mensaje del reino aquí sobre la tierra. Tenemos una oportunidad que anhelan tener los ángeles, que anhelan tener personas no redimidas. Oiga, pero ha sido encomendada a usted como iglesia. Comparta más la palabra que muchas otras cosas que usted tiene la oportunidad de compartir. Comparta más el mensaje de la palabra del Señor que cualquier otra referencia que usted pueda brindar a la persona. En la iglesia vamos a mantener nosotros la visión y el objetivo de que nuestra responsabilidad es predicar la palabra. Oiga, dentro de la predicación podemos motivar, podemos usar ejemplos, podemos usar estrategias como las usó Jesucristo, que usaba de parábolas para llevar un mensaje, pero detrás de cada estrategia que usaba el Señor estaba la palabra que quería llevar a las personas. Quería que las personas llegaran a entenderle. No necesitamos nada más que la palabra que Dios nos ha dado para compartir, amén, el mensaje de salvación a las vidas. Quiere el Señor que nosotros, amén, como iglesia, cuando el Señor nos dé la oportunidad, podamos referir a la gente hacia la palabra del Señor. La gente lo que necesita es escuchar la palabra del Señor. El predicador tiene que llenarse de la palabra del Señor para poder compartir palabra con el pueblo. No es abre tu boca que yo la llenaré, sino he tenido mi tiempo para estudiar la palabra, si no he tenido tiempo para dialogar con el Señor. Predicador, no vaya a improvisar delante de la congregación. Predicador o el que va a ministrar, sea en el área que sea, en el cántico, en lo que Dios le permita hacer. Dios no está buscando gente que improvise. Dios no está buscando gente que se saque un mensaje de la manga. Dios está buscando gente que se preparen en la palabra para que lleven un mensaje, ¿sí?, que toque los corazones. No porque nosotros hablamos bonito, sino porque el Espíritu Santo de Dios lleva la palabra al corazón del hombre. Así que quiere el Señor, amén, que nosotros en todo lugar, amén, en todo lugar podamos llevar la palabra del Señor. Su opinión, en muchos lugares hay rótulos que dicen su opinión es importante para nosotros. Miren, y en la iglesia mi opinión queda en un segundo plano. Aquí la parte importante es lo que dice Dios. Así dice el Señor, es la palabra del Señor. Va por encima de mi opinión, va por encima de lo que ay, pero yo creía esto. La palabra del Señor está sobre todas las cosas y es lo que usted y yo necesitamos escuchar cada día. Oiga, cada día, palabra del Señor.
palabra del Señor. Quiere el Señor, amén, que nosotros anhelemos estar siempre expuestos a la palabra. Y así como cantamos el coro, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y si llega el domingo me seguiré gozando, y te diré por qué. Que para nosotros estar expuestos a la palabra sea un gozo continuo, sea como el respirar, que nos gusta respirar todos los días, que así también esté en nosotros el deseo de ser ministrados por la palabra del Señor. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo en su casa de oración. Enviamos saludos y bendiciones a cada uno de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Para todos ustedes, amados hermanos, sepan que para nosotros es una gran bendición el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Ustedes en su hogar es como si estuviesen sentados aquí con nosotros, en el lugar de la oración. Ese tiempo que usted dedica para recibir palabra del Señor es un tiempo de bendición para su vida. Así que para todos ustedes, amados hermanos, nuestros saludos, nuestras bendiciones, amén. Aquellos que están conectando a través de las redes sociales, los que están en Puerto Rico, los que están fuera de Puerto Rico, amén. Para todos ustedes, amados hermanos, nuestros saludos y bendiciones, y le damos gracias al Señor que usted ama la palabra del Señor. Así oramos y le damos gracias al Señor. Padre Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos compartir tu palabra. Señor, el ejemplo de Jonás es un ejemplo para nosotros como hombres y mujeres que llevamos la palabra. Muchas veces pensamos en las estrategias, muchas veces pensamos, Dios amado, en qué pueden pensar las personas que nos escuchen, si nos van a escuchar, si no nos van a escuchar. Dios le dijo a Jonás, tú vas a decir lo que yo te diga y ya. Deja que la palabra haga el trabajo. Así mismo nosotros, Dios amado, que nosotros dejemos que la palabra haga el trabajo, pero que nosotros no dejemos de hacer el nuestro, que es compartir tu palabra. Señor, mira las vidas que escuchan tu palabra. Señor, que esa palabra no torne atrás vacía, sino que haga efecto en sus mentes, en sus corazones, que puedan sus vidas ser afirmadas en tu palabra, Dios mío, y que ellos puedan decir, tengo hambre y sed de la palabra del Señor. Quiero más de tu palabra. Señor, bendice la vida de cada uno de tus hijos. Y gracias te damos, Dios amado, por permitirnos a nosotros, más que compartir nuestra opinión, compartir la palabra del Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos, amados hermanos, para que comparta con nosotros la adoración. Nos reunimos de manera presencial en nuestro culto de adoración los domingos a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Para los hermanos que están en Texas, amén, sepa que es 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Igualmente para los hermanos que se encuentran en California, en la parte, amén, de centro y este de los Estados Unidos, el horario es distinto. Nos reunimos a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, los domingos, con nuestro culto de adoración a Dios. En nuestro culto de adoración, adoramos a Dios, oramos por los enfermos, por las peticiones, y también compartimos la predicación de la palabra del Señor. Si usted está cerca del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, la iglesia de Park Gardens está ubicada en el Marginal 181, frente al centro comercial de Park Gardens de Río Piedras. Así que venga, visítenos. Si no puede llegar, nos sigue a través de las redes sociales, en Facebook o en YouTube, y nos busca como iglesiaparkgardens.org. Dios les bendiga a todos, amados hermanos.